Buenas de nuevo, vamos a continuar con el desarrollo del tema y vamos por el punto 4, que sería la evolución de las dos zonas. Como vemos en el mapa, bueno, os voy a poner el guión del tema, pues vamos por aquí, vamos por el punto 4 y sería la evolución de las dos zonas, la zona de la zona nacional y posteriormente la España republicana. ¿Vale? Os enseño aquí cómo está el mapa al comienzo de la guerra. Entonces veis que está completamente dividida en dos. La zona norte prácticamente era la zona nacional y la zona sur y este, la zona republicana. Bueno, pues ambas zonas tienen políticas completamente distintas, y por eso vamos a dividirla en la España nacional y la España republicana. Pues venga, vamos a comenzar por ejemplo con la España nacional. Aquí está en vuestro apunte. Se caracteriza por una gran concentración del poder, en pocas manos, centralización del poder y una contrarrevolución. O sea, todas las medidas toda la política que se ve durante la Segunda República, las reformas que quieren hacer los republicanos, pues la República desapareció completamente, ¿vale? Así a grandes rasgos podemos decir que la España nacional se militarizó. Fueron los militares los que ocuparon los cargos políticos, el gobierno. También se caracterizaba por una fuerte disciplina, por un nacionalcatolicismo, donde la Iglesia vuelve a tener un papel muy importante y relevante. ¿Vale? Y en contrapartida, pues como decimos, realizan la contrarrevolución. Todas las medidas que se hicieron se van a paralizar y va en contra de, pues podemos decir, de la colectivización, del reparto de tierra, de los derechos de campesinos o de los excesivos derechos de los campesinos según ellos, más a favor de los propietarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues venga. El poder de la parte nacional iba a estar el líder el presidente del gobierno, de la junta militar, llamadlo como queráis, el que iba a ser el más alto mando iba a ser Sanjurjo. Aquí lo tenemos aquí. El general Sanjurjo era el que iba a liderar el gobierno, pero nada más comenzar la guerra, tuvo un accidente en Portugal y falleció. A los 2 meses aproximadamente de comenzar la guerra, como los resultados había un poco de descoordinación, pues los principales generales, Franco, Mola, Queipo de Llano, Cabanellas, Dávila, Saliquer, se reúnen en Salamanca en lo que se creó la llamada Junta de Defensa Nacional, para ir coordinando las actuaciones y para ir elaborando un gobierno, ¿vale? La tarea de esta Junta de Defensa sería el nombramiento de un único mando, de un jefe, de un alto mando militar, y después de unas disputas, ahí parecía que esa Junta la va a moderar, la va a llevar Miguel Cabanellas. Aquí os pongo... Aquí tenemos imágenes de esta junta. Aquí que estoy señalando yo tenemos a Miguel Cabanellas, que era el moderador, el presidente de esa junta. Aquí tenemos a Miguel Cabanellas. Pues se pensaba que iba a ser Miguel Cabanellas el jefe del único mando, de alto mando de esta junta de defensa, de este directorio militar, pero el poder finalmente recayó por los votos que van a hacer los compañeros, pues le dieron el papel a Franco. Franco tenía mucho prestigio, fue el general más joven de Europa, con 33 años, estaba muy relacionado con Mussolini, con Hitler. Era el que dirigió las operaciones desde Melilla, estaba al mando del mejor grupo de soldados, de las mejores tropas, que eran los regulares de Melilla, y entonces era el más cauto, el menos ideologizado,
Entonces se le nombra el 1 de octubre, tomó posesión del cargo. La Junta de Defensa Nacional va a ser sustituida por una Junta Técnica de Estado con sede en Valladolid, en Burgos, y Franco instaló su cuartel general en Salamanca. Una vez visto esto, pues la primera medida, vamos a ver algunas medidas que vaya haciendo, y entonces en abril del 37 realiza un acto fundamental que es la unificación de las fuerzas políticas, ¿eh? Va a unir a todos los partidos que le apoyaran, falangistas, tradicionalistas, restos de la CEDA, monárquicos, carlistas, ¿eh? Y lo va a unir en un único partido que se va a llamar Falange Española Tradicionalista y de las Hons, ¿vale? Franco sería desde entonces pues jefe del partido, de este partido que ha aglutinado a las fuerzas que le han apoyado. También será nombrado el más alto jefe del ejército y jefe del Estado. Va a aglutinar todos los poderes, va a unificar todos los poderes. Ahí había una serie de líderes, como estaba de Manuel Hedilla, de la Falange, pues se le va a perseguir, Manuel Hedilla fue el continuador de José Antonio Primo de Rivera como líder de la Falange, pero va a ser apartado, va a ser perseguido y no consigue. Es Franco el que se va a hacer con el mando de la Falange, como decimos, en este único partido. Igual le ocurrió a Falconde, que era el líder de los carlistas, también va a ser apartado para que ocupe su lugar Francisco Franco, ¿vale? No es ejecutado, ninguno de los dos es ejecutado, sino que son perseguidos, son detenidos, sobre todo Manuel Hedilla es detenido y bueno, exiliado y bueno, pues digamos perseguido por el régimen franquista. En enero del 38 se constituye, el 8 de enero del 38, el primer gobierno de Franco. Bueno, por supuesto, Franco va a ser adopta el título de caudillo y, bueno, pues los símbolos que van a caracterizar a este partido, pues son el saludo fascista, el gorro rojo en representación de los carlistas, la falange azul, el yugo, la flecha, la bandera bicolor, en roja y gualda, el himno, la marcha real, ya se elimina la bandera tricolor y se elimina el himno de la República, el himno de Riego, y bueno, pues se van adoptando estos símbolos, ¿vale? Bueno, y como decíamos, las primeras medidas con el gobierno de Franco a partir de enero del 38 pues son lo contrario que se llevó a cabo durante la dictadura. Vamos a ir poniendo, aquí tenemos la reunión en Salamanca, esto está sacado de la película Mientras dure la guerra. Aquí vemos a Cabanillas firmando, digamos, el decreto por el cual Franco pasa a ser el jefe de gobierno, jefe de Estado, el jefe del más alto mando militar, ¿vale? A partir de entonces, como decimos, pues empiezan las medidas, la vida política y social se militariza. Franco tiene el poder legislativo, ejecutivo y judicial, elimina toda la reforma que hizo la República, suprime los estatutos de autonomía de Cataluña y paraliza los estatutos de autonomía que se estaban haciendo del País Vasco y de Galicia, el español como única lengua oficial, censura de prensa, se legalizan los partidos excepto el que él había fabricado, supresión de sindicatos. Y lo que ya he dicho, se aceptan los símbolos que se van a aceptar, pues el yugo, la flecha, el himno de la marcha real, el saludo fascista. La cruz de San Andrés también fue un símbolo de la España nacional. Y bueno, pues prácticamente se elimina toda la reforma que estaban haciendo, por supuesto la ley de reforma agraria, todo lo que había hasta haciendo la República, ¿vale? En marzo del 38 va a lanzar la primera ley de las 7 fundamentales, que se llama el Fuero del Trabajo,
donde va a intentar regularizar las relaciones entre los obreros y los propietarios, va a evitar que haya agitaciones en la empresa, agitaciones en el campo, movimientos sociales e inestabilidad social, ¿vale? Se prohíbe la huelga y los sindicatos. Y ya en febrero del 39, justo antes de acabar la guerra, pues lanza la ley de responsabilidades políticas, con la cual se van a crear tribunales mixtos de jueces militares y miembros de la Falange para juzgar a todo aquel que estuviera vinculado con la República, con los partidos de izquierda, los partidos republicanos, los partidos y sindicatos de izquierda. Muchos afiliados del PSOE, de la UGT, de la CNT, del Partido Comunista, partidos nacionalistas, partidos republicanos de izquierda, pues fueron encarcelados o fusilados. Y muchos, como luego veremos, tuvieron que marcharse al exilio. Y bueno, pues ya con esto pues hemos visto prácticamente las medidas que ha tomado el gobierno centralizado de la parte nacional. Hemos puesto aquí un capítulo aparte para ver la relación que tenía la Iglesia, la nueva función que tenía la Iglesia en el bando nacional. En la Guerra Civil, pues pronto fue catalogada como una cruzada nacional. Ya hemos visto desde el siglo XIX las malas relaciones que tenía la Iglesia con los distintos gobiernos durante la época de Isabel II, durante la época del Sexenio y por supuesto durante la Segunda República, pues ese distanciamiento aumentó. Vamos a ver. Os voy a poner algunas imágenes sobre la Iglesia. La Iglesia va a tener un papel predominante en la España nacional. Bueno, pues entonces la Iglesia vio en el alzamiento, en el golpe militar, pues vio la posibilidad de que la Iglesia tomara un nuevo papel preponderante e importante en la vida política española, ¿vale? Entonces lo vio como una cruzada, una cruzada contra el gobierno laico, anticlerical, de los republicanos, de los socialistas, de los comunistas. Entonces se unió a la represión. En el territorio republicano, por el contrario, pues claro, pues fueron perseguidos. La España republicana cometió numerosos asesinatos, persecuciones, 7.000 clérigos fueron asesinados y desapareció el culto católico. Mientras que la España nacional, pues la Iglesia pues vuelve a tener una importancia en la política, vuelve a tener una importancia en la educación y bueno, pues tiene un papel destacado, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos la parte de la España nacional. Pasamos ahora a la España republicana. Bueno, pues si la España nacional se caracterizaba por la concentración de poder, la disciplina, el orden, el mandato, la España republicana se va a caracterizar por todo lo contrario. Frente a la concentración del poder, pues van a existir una desmembración, atomización, descentralización del poder, porque el poder va a estar en manos de muchas milicias que van a pertenecer a partidos políticos, a sindicatos. Cada uno va a hacer un poco la política y la guerra por su cuenta. Más cositas por aquí. Frente al orden y la disciplina de los militares, pues el desorden y el movimiento asambleario. Muchísimos consejos, muchísimas asambleas, muchas juntas. No hay un objetivo claramente común, prioritario. Unos quieren ganar la guerra primero, otros quieren hacer la revolución social en primer lugar o al mismo tiempo que la guerra.
frente a la unión de los generales, de los mandos militares del bando nacional. Aquí pues destacó la división entre los grupos políticos que estaban en el bando republicano. Y frente a la contrarrevolución del bando nacional, pues tenemos la revolución de la España republicana. Vamos a ver, justo cuando en el momento de dar el golpe, en el momento de dar, voy a estar aquí mirando, justo después del golpe van a suceder unos hechos muy relevantes, ¿vale? Justo al dar el golpe, el presidente del gobierno dimite, Casares Quiroga. Azaña nombra a Martínez Barrio, aquí estoy poniendo las fotos, nombra a Martínez Barrio para ver si puede convencer. Era un hombre mucho más sosegado, no era tan de izquierda, ya había pertenecido al Partido Radical de Alejandro Lerroux, y nombra a Martínez Barrio para ver si puede convencer a los militares para que desistan de su intento de continuar con el golpe de Estado. No consigue convencer a Mola, que fue el director, recordad que fue el director del plan, y dimite. Y entonces se nombra a José Giral como nuevo presidente del gobierno de la zona republicana. ¿Vale? José Giral en ese momento se encontró que el gobierno desapareció prácticamente. Gran parte del ejército se pasó al bando sublevado, sobre todo altos mandos, oficiales, y lo que hizo pues, fue intentar crear un ejército popular y realizó la entrega de armas a los afiliados, a los seguidores de los partidos obreros y de los sindicatos. Muchos piensan que esto fue un grave error porque no se pudieron controlar a la gente, y entonces estas juntas de las que nosotros estamos hablando, que se van a preconizar las juntas por las ciudades, por las provincias, y entonces estos seguidores de los sindicatos pues si con armas pues se volvieron muy peligrosos porque existió una persecución descontrolada a cualquiera que no fuera afín a la causa republicana. De ahí que se ejecutara, que se persiguiera a muchas personas que se pensaban que eran partidarios del otro bando, sobre todo familiares de religiosos, propietarios de tierra, propietarios de fábricas, sobre todo el clero fue muy perseguido, y esto le hizo mucho daño a la república, ¿vale? Entonces se crearon milicias armadas, se siguió con la colectivización, aumentó los sindicatos, sobre todo los sindicatos más radicales como la CNT, la FAE, los partidos comunistas como el POUM, se desbocaron y se lanzaron a la revolución, a la entrega de tierras, a poseer las fábricas, al control de los sistemas de producción, ¿vale? Y se incautaron de los principales medios de producción. Como decimos, el poder se descentralizó. Como José Giral no pudo no pudo realizar un ejército serio, formal, no tuvo una dirección política a la que se le hiciera caso, pues dimitió. Y entonces se buscó a una persona de prestigio, como fue Largo Caballero, un sindicalista de mucho prestigio, político obrero y líder de la UGT y del PSOE. Largo Caballero va a crear un nuevo gobierno, de concentración donde van a participar pues todos los grupos antifascistas, ya sean partidos políticos como sindicatos. Ahí tenemos al Partido Socialista, los republicanos de izquierda, nacionalistas, Partido Comunista, que va a ser muy importante, incluso las asociaciones sindicales como la UGT y la CNT. O sea, un gobierno formado por todas las organizaciones leales a la República y contrarias al fascismo, ¿vale? Este gobierno va a estar desde septiembre del 36 hasta mayo del 37. Entonces, las medidas que va a hacer
Largo Caballero pues están encaminadas a ganar la guerra y dejar la revolución un poco al margen. Va a intentar crear un ejército regular, un ejército formal, va a restablecer la autoridad del gobierno, restablecer el orden público, ¿eh? Dar una imagen de seriedad que era muy importante para tener una confianza de cara al exterior, a las potencias como Gran Bretaña y Francia, que en algún momento le podían ayudar, ¿no? Los problemas que va a tener, pues le van a venir problemas de muchos sitios. Los problemas le van a venir de los comunistas, que le van a achacar un excesivo protagonismo, un excesivo personalismo. Vienen los problemas de los anarquistas, de la CNT, de la FAI, que no querían meter a sus afiliados, a sus unidades, a sus milicianos en ese ejército formal. Querían llevar a cabo la revolución al mismo tiempo que el objetivo de ganar la guerra. Tienen problemas con los nacionalistas, con la Generalitat de Cataluña, que no le hacían caso a las medidas que quiere hacer el gobierno central para conducir las tropas y poder ganar la guerra, ¿vale? Y ya el colmo, pues la crisis mayor va a saltar en mayo. Vamos a ver. En mayo del 37, con lo que se ha llamado los hechos de Barcelona, ¿vale? En los sucesos de mayo de Barcelona. Y explico brevemente en qué consistió la crisis. Bueno, rápidamente, bueno, aquí lo tenía en vuestro apunte, pues simplemente que los sindicatos de la CNT y el Partido de Unificación Marxista, el POUM, un partido eminentemente catalán, un partido trotskista, se hicieron con el edificio de la Telefónica, con lo cual estaban controlando todas las comunicaciones en ambos bandos, ¿no? Muchas veces se enteraban ellos de alguna ofensiva del bando nacional antes que el propio gobierno central, ¿vale? La Generalitat, junto con el gobierno central, pero sobre todo la Generalitat, que estaba formada por la Esquerra Republicana y el Partido Comunista, bueno, pues, junto con el Partido Comunista, eran contrarios a que la CNT y el POUM controlaran el edificio de la Telefónica. Entonces deciden entrar a saco, deciden entrar en el edificio para expulsar a la CNT y al POUM, y se origina una especie de mini guerra civil, una especie de enfrentamiento dentro del bando republicano entre la Generalitat con los comunistas y los partidarios de la CNT y el POUM, con, por supuesto, muertos. Vamos a ver las cifras, vamos a ver. Bueno, no los tengo aquí, pero fue un desprestigio para la República, y esto le supuso un daño mortal a Largo Caballero, que va a dimitir y va a ser sustituido por Juan Negrín, ¿vale? Juan Negrín lo que hace es formar un nuevo gobierno de concentración, pero sin los sindicatos. Después de la experiencia que ha tenido con la CNT, pues no quiere tener a los sindicatos en su gobierno, ¿vale? Las medidas van a ser muy parecidas: reforzar todo lo que ha intentado hacer Largo Caballero, consolidar el ejército regular, centralización del poder, mantenimiento del orden público, favorecer un poco a la mediana y a la pequeña propiedad, y concentrar todos los esfuerzos en la resistencia militar, intentar alargar la guerra, porque ellos veían que podía estar a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, y eso le podría favorecer al bando republicano de cara a vencer a las tropas de Franco, ¿vale? Buscó el apoyo internacional, pero lamentablemente para los republicanos no lo obtuvieron, porque las potencias decidieron no intervenir. Se realiza un pacto de Múnich en septiembre del 38, y las potencias internacionales no aceptan, deciden no apoyarlo, ¿vale? A pesar de eso, intenta mantener la guerra a toda costa, a pesar de que ya se veía que
estaban perdiendo todas las batallas y que Franco continuaba continuamente avanzando territorialmente, ¿vale? Ya se lanza la última ofensiva, que sería la batalla del Ebro, donde se echa, digamos, todo el esfuerzo del bando republicano, tanto económicamente como en tropas, esfuerzo militar, bélico, pero esa batalla también la pierde y entonces es cuando se dan cuenta que ya prácticamente parte del gobierno se da cuenta que es mejor buscar un pacto con Franco para la rendición. Eso es lo que piensan Indalecio Prieto, Indalecio Prieto y el coronel Casado en Madrid, junto con la CNT de Cipriano Mera. Están de acuerdo van en contra de Negrín y lo que quieren es llegar a un pacto con Franco, rendirse, facilitar la rendición. Negrín pues no está de acuerdo en buscar la rendición y ahí hay una lucha otra vez una nueva guerra civil dentro de la guerra civil. O sea, en Madrid va a terminar la guerra con una guerra civil en Madrid. Entonces las tropas de Franco entran a finales de marzo en Madrid y el 1 de abril pues se realiza el último comunicado de Franco comunicando que había concluido la guerra. ¿Vale? Y con esto pues damos por terminado el capítulo 4 sobre los dos gobiernos. Y pasamos ahora a la intervención. De las potencias en el conflicto de la guerra civil. ¿Vale? Vamos a ver. Voy a ir buscando. Estoy enseñando la intervención extranjera. Pues venga, vamos a ir viendo la intervención extranjera. Bueno, lo primero que tenemos que ver es el acuerdo de no intervención. El acuerdo de no intervención. ¿Por qué decidieron las principales potencias no intervenir? Pues porque la guerra civil está ya en un momento crucial dentro del panorama internacional europeo. En ese año Hitler estaba haciendo una política de expansionismo, amenazaba la paz, ya pues se estaba remilitarizando, su pretensión era de conquistar, de invadir Austria, de invadir Checoslovaquia, la región de los Sudetes, etc. Y entonces cualquier crisis que pudiera originarse en ese momento, y la guerra civil española fue una de esas crisis, podía hacer estallar la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Entonces las potencias veían en la guerra civil un conflicto muy polémico que podía alterar el equilibrio europeo y podía originar la Segunda Guerra Mundial. Por eso decidieron no intervenir. Digamos que las potencias, Gran Bretaña y Francia, no querían molestar a Hitler en lo que estaban haciendo ellos en la política de apaciguamiento, ¿vale? Ese fue el primer motivo para no intervenir. Entonces, en agosto del 36, pues se firma un acuerdo entre 27 países para no intervenir. Francia sí estaban más por la labor de intervenir, porque Francia tenía otra vez también en su país un gobierno del Frente Popular, un gobierno de izquierda, pero fue Reino Unido el que presionó más a Francia para que no interviniera. Económicamente era más fuerte, la política francesa dependía más en ese momento de Gran Bretaña y sobre todo que tampoco tenían el miedo de que Gran Bretaña tenía el miedo de que al triunfar la República triunfara la ideología comunista en España, a lo cual tampoco estaban muy de acuerdo con esas políticas los británicos, ¿vale? Bueno, a pesar de ese comité
a pesar de ese comité de no intervención, pues Alemania e Italia apoyaron al bando nacional y la URSS apoyaron a los republicanos. También existieron otros apoyos, pero mínimos, Portugal, México, Marruecos, pero bueno, algo de Francia, pero mínimo, ¿no? Los grandes apoyos fueron estos. Bueno, vamos a ver ahora el apoyo que le da, a quién le da los apoyos a la República y quiénes son los que le van a dar el apoyo a los nacionales. Entonces, vamos a ir primero con la ayuda a la República. El país que más ayudó a la República fue la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Facilitó energía, petróleo, gasolina, para los vehículos, armas, pilotos, técnicos, consejeros políticos para ver cómo tenían que llevar la guerra, asesoramiento sobre cómo conducir la guerra, como yo he dicho. Daros cuenta que fue el Partido Comunista, que dependía mucho de Stalin, es lo mismo, Stalin, Partido Comunista, y el Partido Comunista Español, pues estaban identificados. Entonces el Partido Comunista hizo una gran defensa de Madrid, nada más comenzar la guerra, desde octubre hasta febrero del 37, pues Madrid fue defendida por las brigadas internacionales, por tropas rusas y por afiliados del Partido Comunista. Entonces tuvieron mucho éxito, tuvieron un auge el Partido Comunista y claro, eso facilitó que la URSS ayudara al bando republicano siempre y cuando el Partido Comunista estuviera en el gobierno y tuviera mucho que decir a la hora de conducir la guerra y de conducir el país, ¿vale? Entonces la URSS, pues ya hemos visto cómo facilitó, también ordenó el reclutamiento de las brigadas internacionales, muy importante. Las brigadas internacionales eran voluntarios de los partidos republicanos o de los partidos que estaban en contra del fascismo, como eran anarquistas, comunistas, socialistas, de todo el mundo. Llegaron gente de Gran Bretaña, de Francia, Nueva Zelanda, de Australia, de Estados Unidos, de muchísimos países vinieron a echar, digamos, una mano a la República contra el fascismo. Importante labor tuvieron en la defensa de Madrid, las brigadas internacionales, en la batalla del Ebro, en la batalla de Teruel, con 40.000 hombres, ¿vale? ¿Por qué se apoyó? ¿Por qué ese apoyo? Pues bueno, pues si hubiera ganado los republicanos, posiblemente se hubiera instaurado un régimen comunista en España, que era proclive, que era aliado de España. La URSS iba a tener un gran aliado en un régimen idéntico al de ellos y un aliado en España. Si gana también España, la República, la guerra, pues España hubiera sido un aliado para la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Y daros cuenta de la importancia geoestratégica que tiene España como puerta de entrada al Mediterráneo, ¿vale? Entonces sería un gran aliado en una posible Segunda Guerra Mundial que se veía venir, un gran aliado para la URSS. Y comunismo se identificaba con la URSS, fascismo con Alemania, Italia y las tropas franquistas, y entonces era una lucha ideológica. Entonces la URSS apoyó a la República porque se identificaba políticamente con ella, ¿vale? Pasamos ahora al bando, a la ayuda que recibieron los nacionales, ¿vale? La ayuda principalmente que recibió Franco fue de los países de Alemania e Italia. ¿Por qué? Pues prácticamente lo mismo que la URSS apoyó a los republicanos. Podía ser un gran aliado para la Segunda Guerra Mundial, eran de la misma ideología y pues también sirvió un ensayo para probar el armamento en una situación real, de cara a la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Pero lo mismo, es una lucha ideológica, fascismo contra comunismo. El volumen de la ayuda, pues Alemania aportó la Legión Cóndor con 20.000 hombres en la aviación, grupo antiaéreo,
técnico de primera clase, fue muy importante en el paso del Estrecho, fue muy importante en el paso del Estrecho y el bombardeo de Guernica creo que también fue realizado por las tropas alemanas, la Legión Cóndor. Otro país muy importante que aportó fue Italia, también con unos 70.000 hombres. Os enseñaré, vamos a ir viendo diapositivas para ver las ayudas. A ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver, lo estoy buscando. A ver si podemos encontrar aquí las ayudas. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Y aquí vemos los milicianos. Vamos a ver la ayuda. Vamos a ver si lo puedo encontrar por aquí. Vamos a ver. Aquí tenemos ya la ayuda italiana en el cuerpo que se llama el Cuerpo Truppe Volontario, el cuerpo de voluntarios. Y vamos a ver, las cifras pueden variar. En Italia, bueno, aquí tenemos muchísimas cifras. Voy a poner esta diapositiva para que vosotros tengáis una idea. En tropas, 70.000 parece, 70.000 hombres. Aviones, tropas, los alemanes, pues unos 20.000. Pone aquí 19.000. Y bueno, aquí tenemos unas cifras para que vosotros veáis la cantidad de aquí tenemos lo mismo. Apoyo alemán, soldados 14.000. Las cifras pueden variar, 14.700, fuerzas navales 10, italianos 76.000, la brigada internacional fueron unos 60.000. Esto no hace falta que lo probáis, que lo aprendáis. Yo os pongo una cifra y vosotros, bueno, para que tengáis una idea de la magnitud de la ayuda, ¿vale? Los nombres, pues mira, pues la Legión Cóndor, la Legión Cóndor es la ayuda nazi. El nombre este que he puesto aquí, el Corpo Truppe de Voluntarios, era el cuerpo de ayuda italiana. Los Viriatos fueron también la ayuda portuguesa, también ayudaron al bando nacional. Vamos a ver. Seguimos con la ayuda. Los italianos, pues, el papel fundamental también, sobre todo en el sur, con la toma de Málaga. Fue muy importante la aportación que hicieron los italianos. Portugal, con el gobierno de Salazar, un gobierno también fascista, de corte fascista, pues los viriatos y un control de la frontera, siempre ayudando a los nacionales, abrían la frontera para ayudar a los nacionales o le cerraban la frontera si eran casos de republicanos. ¿Vale? Y por último tenemos las tropas marroquíes, que eran auténticos mercenarios, gente que combatía por dinero, luchaban por una paga y destacaban por su dureza extrema, sus actuaciones que sembraban el terror, eran auténticos despiadados a la hora de llegar a un pueblo, a una ciudad y tomarla, ¿vale? También se calcula unos 70.000 hombres y era el llamado ejército de regulares, al mando del cual estaba Franco. Se me ha pasado un poco aquí, bueno, la ayuda de México. México ayudó a los republicanos con su presidente Lázaro Cárdenas y ayudó sobre todo acogiendo exiliados, aunque hay algunas cifras, a ver si lo encuentro por aquí. Vamos a ver si algunas cifras por ejemplo, México, unos 25.000 fusiles, pero bueno, no. Su ayuda principalmente fue de apertura de frontera para acoger a soldados. Aquí vemos también la ayuda francesa con aviones, entre 340 a 380 aviones. La brigada internacional supusieron una cantidad de 35.000 soldados. Bueno, pues tropas rusas, pues 2.000 a 6.000 las tropas rusas. Bueno, estos son unas cifras para que vosotros veáis la magnitud de la ayuda, ¿vale? Bueno, y ya con esto terminamos la parte de las intervenciones extranjeras y ya simplemente
me queda pues la conclusión, las consecuencias de la guerra, ¿vale? La consecuencia de la guerra la vamos a dividir en algunos apartados, pues por ejemplo el aspecto demográfico, en las pérdidas humanas y los exiliados, ¿eh? Son dos aspectos muy importantes que afectaron a la población. Pérdidas humanas, pues se estima que entre 500.000 y 1 millón de muertos. Estos muertos pues lo podemos dividir en muertos en combate, muertos en represalia en la retaguardia, represión masiva en el momento de la guerra. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, pues si tú estás en la parte republicana y vienen los nacionales y conquistan tu ciudad, pues luego una vez que han conquistado, se han hecho con la ciudad, van a hacer una durísima represión a todos aquellos partidarios de la República, antiguos votantes de la República, alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el contrario, si tú estás en una zona nacional o, o te ha pillado que tú eres partidario, a lo mejor eres creyente, católico, y en tu zona ha triunfado la República, no se ha sublevado, pues con este fervor de la batalla, pues muchos milicianos, lo que hemos comentado antes, gente descontrolada con armas, pues pueden buscar a partidarios de los nacionales, gente que ha sido, digamos, de derecha, gente católica, propietarios, terratenientes, pues fueron perseguidos y entonces estás en un verdadero peligro, de ahí que existieran muchos exiliados. Y la otra parte de los fallecidos fueron ejecutados tras la guerra, ejecutados por los vencedores tras la guerra. En total, pues esas cantidades, ¿vale? Aquí voy a enseñar también... según los historiadores, pues las pérdidas varían mucho, ¿vale? Aquí tenemos dos historiadores, Sala Larrazábal y Gabriel Jackson. Pues mira, muertos en campaña, aquí tenéis las cifras, víctimas de bombardeo, homicidios, ejecuciones, total de muertos de guerra, pues uno va entre 300.000, 500.000. Vamos a ver. Sobremortalidad quiere decir fallecidos por enfermedades o de nutrición como consecuencia de la guerra. Pues fijaros la cantidad que tenemos también, pérdidas por sobremortalidad, 630, bueno, total, pues cerca de 1 millón, total 675.000. ¿Veis cómo las cifras van cambiando según los historiadores? Y nos vamos ya, otro aspecto importante es el de los exiliados. Unos 300.000 son obligados a abandonar el país. Pues los principales países de destino serían Francia, México, Argentina. Ya hemos hablado que México abrió su frontera para que pudieran exiliarse los españoles. Muchos no regresarán. Y sobre todo, muy importante, muchos jóvenes fueron los que se tuvieron que marchar. Y sobre todo dejó una gran herida en el mundo intelectual, en el mundo cultural intelectual, en Severo Ochoa, Ramón J. Sender, María Zambrano, Antonio Machado, Cernuda creo que también, Rafael Alberti, pues son profesores, muchísimos científicos, Severo Ochoa, escritores como ya he dicho, Machado, Ramón J. Sender, pues muchos tuvieron que irse a actores como Margarita Sirgu, una gran actriz, pues tuvieron que irse al extranjero. Este exilio fue especialmente penoso porque encima a muchos le pilló la Segunda Guerra Mundial en Francia. Enteramente le pilló la Segunda Guerra Mundial en Francia. Y ya dejamos de lado el aspecto demográfico y nos vamos al aspecto económico. Económicamente, pues lógicamente fue un desastre, como siempre, pues una destrucción de la infraestructura del país, caminos, carreteras, vías ferroviarias, industria, los campos de cultivo completamente arrasados. Esto trajo que los años 40 se le llamaban los años de plomo, ¿no?
a los años del hambre. Fueron durísimos y realmente se pasó hambre. Tuvieron que hacerse cartillas de razonamiento. Estaríamos en una economía de guerra. La economía tardará décadas en recuperarse. Especialmente ciudades importantes, devastadas, pues ya tenemos Oviedo, en Vizcaya tenemos Guernica, Durango, Baracaldo, Mérida en Extremadura, en San Sebastián, Eibar, en Madrid, Brunete, en Teruel, en Zaragoza, Belchite, pues son pueblos que quedaron completamente arrasados. Y después las consecuencias de la guerra, pues en las relaciones internacionales, esta guerra trascendió al exterior, fue vista como antecedente del conflicto que se va a producir seguidamente en toda Europa, y también fue símbolo de la división que hay entre dos ideologías, como sería el fascismo y el comunismo, o religiones como la religión católica y el ateísmo. Se va viendo esa bipolaridad. Para Italia, Alemania y la URSS fue un terreno de prueba para su nuevo armamento, para su nuevo ejército. Para Francia y Reino Unido fue visto como una amenaza para el equilibrio europeo, que trataban de evitar sin poderlo conseguir, puesto que la Segunda Guerra va a estallar el 1 de septiembre, justo seguidamente después de la Guerra Civil. Supuso, lo que es más importante, supuso un aislamiento durante años de la España franquista. No va a poder entrar en los órganos internacionales como en la ONU, por el régimen fascista, por la dictadura de Franco. Y bueno, y con esto pues damos por terminado. Bueno, voy a enseñar aquí aquí en economía, fijaros la producción agrícola, un 20% de disminución, la producción industrial disminuyó un 31%, la renta nacional, la renta per cápita, ¿vale? Como disminuyó debido a las consecuencias de la guerra. Aquí tenemos la producción antes de la guerra y después de la guerra. Bueno, y con esto ya damos por concluido el tema de la Guerra Civil Española. Espero que os guste y que os sirva para estudiar. Venga, un saludo a todos.